que estaban ahí hubiese comido de lo que comían los demás siervos del rey, ¿verdad? Y el versículo 20 entonces no diría como dice ahí, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Si Daniel no hubiese tenido convicción, este versículo 20 hubiese dicho tal vez de otra manera: Daniel y sus amigos eran igual que todos los demás astrólogos. Tal vez el capítulo 3, versículo 18, 17 y 18, hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, si ellos no tuvieran convicción, probablemente diría de otra manera el versículo 17 y 18, y tal vez diría: no existiría, no hay Dios, ¿verdad? Dios no me puede salvar del horno de fuego, oh rey, ¿verdad? Serviremos y adoraremos a tus dioses. ¿Te imaginas que eso dijera la Biblia? Pero no lo dice. Vemos a jóvenes teniendo una convicción firme. Y eso es lo que queremos, hermanos. Necesitamos, tú y yo, necesitamos que sobre todas las cosas tengamos esa plena convicción de que Dios es Dios. Que tengamos esa convicción de que Cristo murió y pagó por todos nuestros pecados. Necesitamos una iglesia con convicciones. Necesitamos líderes con convicciones. Necesitamos hermanos que están sentados en este lugar, pero con convicciones. Pero no cualquier convicción. No convicción de que va a ganar mi candidato o de que va a ganar México el tercer partido. No de esas convicciones, sino convicciones espirituales. Convicciones que realmente se reflejen en nuestra vida y exalten la gloria de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, las convicciones de Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos muy complacidos porque nos permites tener en nuestras manos tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos enseñes y nos muestres a través de ella lo que tú deseas de nosotros. Porque tú deseas bien para nosotros. Tú sabes, Señor, cuál es nuestra necesidad. Y Dios, tú eres Dios y puedes cubrir cada una de esas necesidades. Pero, Señor, en esta mañana yo deseo que a través de tu escritura, a través de tu palabra, podamos tener las convicciones que tenía Jesús. Que podamos, Señor, salir firmes, convencidos, Señor, de que tú eres el Señor, de que tú mereces toda nuestra atención y toda nuestra devoción. Te lo ruego, Señor. Te suplico, Señor, que cada uno de los que estamos aquí tengamos esa convicción de estudiar, de permanecer y creer tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor y Salvador del mundo. Amén. Y estamos estudiando Marcos, ¿verdad? Vamos lentos pero seguros. Y Dios nos ha ido mostrando diferentes cosas a través de este tiempo, a través de estas predicaciones. Y algo que nos enseña Marcos es que Jesús está en acción en todo momento. Jesús está en acción y lo que él traía y lo que él quería llegar a hacer durante su ministerio en la tierra era predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Recordar siempre que estemos leyendo la escritura. El Señor vino a predicarnos, a comunicarnos el evangelio. Porque más allá de nuestras necesidades físicas o materiales, hay una necesidad profunda y espiritual. Y hermanos, solamente se puede cubrir con Jesucristo, con el evangelio de Jesucristo. Por eso esta mañana tú y yo vamos a estar leyendo versículos 35 al 39. Y dice de esta manera la escritura: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo:
vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Te das cuenta? La Escritura nos va a enseñar cosas muy hermosas. Jesús dice que va a empezar su día, va a comenzar su semana, ¿verdad? Nos está comunicando lo que enseguida del día siguiente, ¿verdad? Lo que pasó después de haber sanado a la suegra de Pedro, de haber sanado a diferentes personas, ¿verdad? Que fueron después del día de reposo, y está comenzando su día y está aún muy oscuro, ¿verdad? Es de madrugada, podría ser, ¿verdad? Aún no empieza a salir el sol. Y Jesús, ¿qué hace? Se va a orar. Se va a orar. Pero ¿por qué ora Jesús? ¿Por qué ora Jesús? Más allá de su necesidad, Él está orando porque tiene una convicción. Hay una convicción de la comunión, que la comunión espiritual es una prioridad. Jesús tiene esa convicción. Yo creo y veo en esta parte de la Escritura a Jesús teniendo esa convicción. No se levanta porque dice, pues voy a comenzar mi semana y me voy a ir a orar, para no orar toda la semana. No vemos eso. Vemos en Jesús una convicción real. Él tiene en su vida esta convicción de que la comunión espiritual es una prioridad. Hermanos, tú y yo podemos estar orando durante toda la semana. Probablemente nos paramos a las 3, 4, 5 o a las 10 de la mañana a orar, o cuando te acuerdas, ¿verdad? Pero si no hay una convicción espiritual, probablemente tú y yo nos dediquemos simplemente a pedir. Probablemente tú y yo nada más estemos comunicándonos con Dios para nuestras necesidades, pero no hay una convicción real de que la oración es una adoración. Porque si tú tienes en tu vida la convicción de la oración como adoración, entonces se va a reflejar en tu vida la bendición de Dios, la guía de Dios, la dirección del Señor. Por eso oramos, por eso tú y yo insistimos en la oración, por eso tenemos un grupo de oración, porque la idea es que tú y yo persistamos en la oración. Ya sea que tú te levantes tan temprano o lo hagas por las noches, pero debe de ser en tu vida la oración una convicción real. Tú y yo necesitamos eso en cada uno de nosotros. Esta iglesia necesita una convicción espiritual de que la oración es una prioridad. Jesús lo hacía. Jesús se paró muy de mañana y dice en nuestro verso 35, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Dice, salió y se fue a un lugar desierto. Hay algunas personas que traducen que se fue al desierto, pero no hay desierto cercano ahí en donde estaba la casa de Pedro. Entonces probablemente sí se fue a un lugar apartado. ¿Pero por qué se fue a un lugar apartado? La Escritura nos enseña y también nos dice que estaban en la casa de Pedro. Ustedes vieron hace 15 días la casa de Pedro. ¿Era muy grande? Y por lo menos había 4 discípulos, más la suegra de Pedro. Y si estaba la suegra, probablemente estaba la esposa de Pedro. Las casas, en las casas que ellos vivían, llegaban a estar entre 10 y 20 personas en una sola casa. ¿Te imaginas? Y lo que hace Jesús es, aquí no voy a poder desarrollar esa prioridad. A lo mejor y molesto a las personas que están ahí. Y él toma esa convicción y sale de ese lugar y se aparta y se pone a orar. Está comenzando su ministerio Jesús, está empezando, están dando los primeros pasos en su ministerio. Y ahora Jesús lo que hace es
después de un día cansado, después de un día tan cansado de estar recibiendo gente, de estar platicando con la gente, de estar sanando a las personas, ¿qué es lo que hace Jesús? Su prioridad es la oración. Hermanos, tú y yo a veces no tenemos esa prioridad. A veces la prioridad para nosotros son las personas, son las amistades. Pero no debe de ser así. Si la oración es una convicción en tu vida, entonces vas a decir, vas a hacer lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús es, me aparto y voy a orar. Y no nos dice la escritura qué oró, por qué estaba pidiendo, como cuando oró en el Getsemaní. Marcos nos marca por lo menos tres pasajes donde Jesús estaba orando. Marcos 6:46 dice de esta manera: y después que los hubo despedido, ¿a dónde se fue? Al monte. ¿A quién despidió? A la multitud que le seguía. Él tenía una convicción y él se apartaba a orar. Seguramente porque ¿por qué Jesús se apartaba a orar? Porque iba a haber personas buscándole todavía durante toda la mañana, durante toda la noche, aún incluso en la madrugada. Y lo vemos aquí en Marcos capítulo 1, versículo 37, ¿verdad? Que 36 y 37, que andaban buscando a Jesús y apenas era de mañana. Pero ya estaban ahí en la puerta de la casa de Pedro buscando a Jesús. La gente era muy demandante con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Su convicción era orar. Era pasar tiempo con el Señor. Sabes, tú y yo necesitamos desarrollar esa convicción. Tú y yo necesitamos hacer de la oración nuestra convicción, como lo hacía Jesús. Jesús se apartaba a orar, no solo porque quería pedir dirección, sino porque derramaba su corazón en adoración. Tú y yo vemos en esta parte de la escritura qué era lo que hacía Jesús. Viene la gente y lo que hace Jesús es evitar a la gente y se va a cumplir su ministerio. Tiene convicciones. Y eso es lo que el Señor espera de ti y de mí, que desarrollemos. Una convicción espiritual, una convicción real en nuestra vida espiritual. Lucas capítulo 5, versículo 16. Ahí más adelante dice en el versículo 16: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La pregunta es, ¿y tú qué haces cuando estás en casa? ¿Te apartas para tener esta comunión con Dios? Porque seguramente los hijos están ahí temprano, el desayuno tiene que estar preparado temprano. ¿Apartas tu tiempo para tener esta relación con Dios? ¿O qué sucede durante tu día? ¿Cómo es que llevas a cabo tu día? ¿Cómo empiezas tu semana? Y si tú no estás desarrollando esta vida de comunión espiritual a través de la oración, probablemente tú necesitas esta convicción. Lo que hacemos cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos el Evangelio es arrepentirnos de nuestras faltas, nuestra necesidad de Dios. Pero parece que cuando nosotros tenemos esa oración, ¿verdad?, modelo de recibir al Señor en nuestro corazón, se nos olvida que realmente seguimos teniendo la necesidad de buscar a Dios. Y tenemos vidas pobres, tenemos vidas miserables, vidas angustiadas. ¿Por qué? Porque no hay esa convicción en nuestras vidas.
Pero lo que Jesús quiere que hagamos en esta mañana es desarrollar esa convicción, es recordarnos esa convicción tan firme y real en nuestras vidas como creyentes, como hijos suyos. ¿Estás listo? ¿Harás de la oración una convicción? Lo que hacía Jesús era por amor, por ese deseo de buscar a su Padre Celestial. Puede que tú y yo nos levantemos temprano o lo hagas por las noches como una disciplina y orar, o tal vez orar por los alimentos como una disciplina, porque si no, pues saben feo. Pero yo creo, hermano, que tú y yo necesitamos desarrollar la oración como una convicción. Porque a eso no indica que nosotros tenemos el deseo de refrescar nuestra alma delante del Creador. Hay mucha necesidad, hermanos. Tú y yo somos unas personas que tienen tanta necesidad. La necesidad siempre está. Jesús veía que siempre había necesidad, pero tenía una prioridad importante, una convicción, y era la oración. No simplemente para pedir, para rogar, para suplicar por tu familia, porque te vaya bien en el trabajo, sino porque hay un deseo, un amor por adorar al Señor. Jesús oraba constantemente. Si no es una convicción la que nos mueve, entonces nos moverán las circunstancias. Oraremos cuando sea necesario, oraremos cuando nos falte algo, oraremos para adorarnos incluso a nosotros mismos. Y eso es totalmente incorrecto. Si no hay convicción en tu vida, entonces las circunstancias van a mover tu vida. Y vas a estar orando por lo que está atendiéndote tan temprano. Te vas a levantar el día de mañana y Señor, guárdame del trabajo, ayúdame en el trabajo. Pero no te vas a acordar de que la oración es una convicción de adoración. Oras porque te deleitas, refrescas tu alma delante del Creador. Reconoces esa necesidad de Él. Se hacen encuestas y en algunas revistas cristianas se ha preguntado, ¿qué sucede en el tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo pasan más en peticiones que en tiempo de adoración o gratitud? Y créanme, hermanos, la mayor parte la pasamos en peticiones, pidiendo y pidiendo y pidiendo. No porque esté mal, pero a veces tanta necesidad nos nubla la vista de la verdadera adoración en la oración. Por eso en esta mañana tú y yo tenemos que aprender de Jesús. Jesús pudo haber sido tentado a tomar el camino de la popularidad, del reconocimiento, pero cuando Él estaba en comunión con su Padre, sabía perfectamente cómo mantenerse firme y obediente a la voluntad de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en el versículo 36 al 38 de Marcos 1. Y dice versículos 36 al 38, y dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Puedes ver cómo es Jesús? ¿Puedes tener la convicción de Jesús? ¿Sabes? Jesús tenía una convicción que la obediencia debería de ser plena hacia el Padre. Una obediencia a medias no es obediencia.
Por eso la oración es muy importante. El original, ¿verdad? Nos enseña que cuando nos habla de que Jesús oraba, es un verbo continuo. O sea que era una comunión sin terminar. Era una oración incesante. ¿Te imaginas? Cuando tú y yo oramos, esperamos que a veces sean 30 minutos y contamos y decimos, vamos 5. Bueno, con 6 ya la hice esta semana. Pero Jesús, hermanos, no terminaba de orar. Y así tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos desarrollar este segundo punto, la obediencia plena al Padre. ¿Por qué? Porque van a llegar las necesidades. Hermanos, yo necesito, hermanas, yo necesito, hijos, yo necesito, esposa, yo necesito. Siempre va a haber necesidades. Pero la necesidad principal para ti y para mí es buscar la voluntad de Dios a través de la oración. Los discípulos anduvieron buscando a Jesús, pero la noticia era que había ya muchos en la puerta esperándolo para que les hiciera su milagro. Y a veces así somos nosotros. A veces venimos a la iglesia y llegamos temprano para que Dios nos haga el milagro. Pero tú y yo debemos desarrollar esa convicción de que en este lugar venimos a adorar al Señor. Esa es nuestra convicción, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos impulsa, eso es lo que me hace estar aquí y no faltar. Tú y yo tenemos que desarrollar convicciones. Esta iglesia necesita convicciones. Si el Señor viniera en domingo y a veces no tenemos esa convicción, yo al menos a veces me pongo a pensar y digo, yo sí me sentiría avergonzado. Alegre porque me voy con Él. Pero si no hubo una convicción en tu vida de que en este lugar que Dios a ti y a mí nos está demandando congregarnos, como dice Hebreos, que ninguno deje de congregarse. Así pasen miles de mundiales, hermanos. Así sea una fecha importante. Tú y yo debemos desarrollar esa convicción. Una convicción real en nuestras vidas. Una convicción de adoración. Tú llegas a este lugar, espero que llegues con una convicción. Que cuando cantes realmente convenzas, porque estás adorando al Señor. Se escucha hermoso cuando para la música y no se oyen más que las voces. Hay testimonios de que esta iglesia se escucha hasta el puesto casi de la entrada donde está la preparatoria. ¿Te imaginas? Pero si llegan y ven a personas sin convicción, pues ¿a quién le cantan? ¿Por qué cantan? ¿Por necesidad? ¿Por el milagrito? ¿O cantamos porque realmente adoramos al Señor? Porque le buscamos, porque no hay nadie como Él, porque Él es lo máximo en nuestras vidas, porque Él merece toda honra y toda gloria. Eso es mi convicción. Esa es la convicción que había en Jesús. Una convicción real, una convicción de cumplir la voluntad del Padre. Tú y yo tenemos que hacer esto, tú y yo tenemos que trabajar en esto. Lucas capítulo 4, versículo 43 dice de esta manera: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. La necesidad de Jesús era atender la voluntad del Padre.
Y a veces esa necesidad viene a veces en última instancia. Primero quiero atender mi necesidad, quiero estar bien, y si estoy bien, entonces voy a hacer tal cosa. Imagínense Jesús siendo hombre, después de haber atendido tanta gente durante toda la tarde y noche, no le importó el cansancio. ¿Y qué hizo? Se levantó temprano. ¿Por qué? Porque había una convicción. Y había mucha gente que amaba, que por la cual había venido, pero dijo, no solamente a ellos he venido, tengo que anunciar el evangelio de Dios a las demás personas. Tú y yo necesitamos desarrollar esa convicción. No se deja llevar por la necesidad nuestro Señor. Se mueve por la convicción de ser totalmente obediente al Padre. Es verdad que hay necesidad en todos lados, pero si no hay convicción, no podemos llevar a cabo lo que se nos ha encargado. Podríamos estar estancándonos, ¿verdad?, en lo que Dios nos ha encomendado hacer. Por lo menos en esta zona en la que estamos hay 10,000 personas. Y de esas 10,000 personas, probablemente hay como 5, 20 en este lugar. ¿No hay una necesidad? ¿Te imaginas? Que de esas 10,000 personas vinieran las 10,000 personas. ¿Por qué? Porque hay una convicción de ser obediente a la voluntad del Padre. Y es llevar el evangelio. ¿Tú y yo tenemos esa convicción? ¿O tenemos la convicción de seguir llenándonos de los milagros del Señor? Jesús no niega el hacer milagros. Jesús no se niega a hacer milagros. Pero podemos apreciar que en este pasaje Jesús tiene muy definida su meta. Isaías 53, 3 hasta el 12 nos habla de cuál fue la encomienda a Jesús. Y seguramente eso es lo que pedía Jesús, no apartarse de esta encomienda. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Sabes? No dice que vino a hacer milagros, sino que dice, este pasaje vino a morir por cada uno de nosotros. Vino a salvarnos. Eso es lo principal, hermanos. Sí podemos atender las necesidades que está habiendo en nuestra sociedad, pero la necesidad primordial que tú y yo debemos de cubrir es predicar el evangelio, comunicar el evangelio. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Vino Jesús a glorificar al Padre. Vino en obediencia a su Padre. Una convicción meramente espiritual es una obediencia total a Dios. Es necesario que tengamos esta convicción que viene del entender y aplicar la palabra de Dios. Porque la pregunta que surge de esto es, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás trabajando o sirviendo en la iglesia? ¿Por qué estás predicando el evangelio en tu trabajo? ¿O por qué no lo haces? ¿Lo haces por convicción? ¿Lo haces por temor? ¿Lo haces por cumplir? ¿Por qué haces las cosas que haces?
hermanos, necesitamos una convicción espiritual firme en nuestras vidas. Y solamente se halla a través de Jesucristo, solamente se halla a través de la dependencia en nuestro Señor Jesucristo. No te olvides de lo que se dijo hace 15 días, ¿verdad? Josué 22:5, lo estábamos leyendo y vi a varios de ustedes poniéndose de pie porque estaban teniendo una convicción real de arrepentimiento. Y dice la Escritura, dice solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Fue una convicción lo que hiciste hace 15 días? Porque eso se debe de notar cuando tú vienes a este lugar. Eso se debe de notar que cuando les animamos, hermanos, ¿no vino un hermano, le hablaste, le llamaste? Y pareciera que sí se hablaron, porque los que faltaron hace 20 días ya no llegaron juntos, ¿verdad? El domingo pasado. Sí se hablaron para quedarse de acuerdo en ver el partido, no sé qué iban a hacer. No lo sé, pero hermanos, tú y yo necesitamos una convicción real en nuestras vidas. Necesitamos orar por esta convicción de ser fiel y leal a la palabra del Señor. No desistamos en buscar al Señor. No nos neguemos en buscar al Señor. El Señor espera de nosotros obediencia, y si la espera también nos dará todo lo necesario para hacerlo. Pero tú y yo tenemos que clamar por ello. Eso nos conducirá a cumplir el ministerio que nos ha encomendado el Señor. Y eso es lo que vemos en el versículo 39, el cumplimiento de su ministerio. Esta es la convicción que había en Jesús. Esa es la convicción real de nuestro Señor Jesús. Él tenía que cumplir y lo hacía. Él decía algo y cumplía. Hermanos, tú y yo tenemos que ser de ese carácter. Tenemos que tener esos principios. Tenemos que vivir lo que Jesús vivía y hacía. Regresemos ahí a Marcos capítulo 1, versículo 39. Y dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y la Escritura nos enseña que iba en pueblito en pueblito. Jesús iba cumpliendo su ministerio. Tenía esa mirada en cumplir el ministerio que se le había encomendado. Qué difícil es el ministerio sin la dirección de Dios. Créanme, hermanos, que cuando yo les digo, oren por mí, es porque realmente necesito que ustedes y yo estemos orando por la convicción en nuestras vidas de cumplir el ministerio del Señor. Van a venir personas y van a criticar y van a enojarse. Pero me gustaría preguntarles, ¿y oraste por ello? ¿Oraste porque yo hiciera tal cosa? ¿Oraste porque yo pudiera apoyarte? ¿Me llamaste? ¿O llamaste a alguno de los líderes? Pero es muy fácil, hermanos. Es muy fácil que nos quieran aventar del peñasco. Veamos esta parte importante en la Escritura. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 18. (18, 19 y 20), hablando de lo que hacía Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Y dice el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Interesante lo que dice la Escritura. Jesús está diciéndole: se ha cumplido la palabra de Dios. Yo he venido a dar libertad, yo he venido a sanar, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Dice: pero por esta causa ustedes me van a desechar. Y es interesante lo que menciona de Elías y Eliseo. Había muchas viudas, pero solamente una viuda fue atendida. Había muchos leprosos, pero solamente un leproso fue atendido. Esa es la convicción, hermanos. Nosotros podemos ver: hay mucha necesidad en nuestro país. Podemos decir: hay mucha necesidad en todo el mundo. Pero ¿a dónde Dios te ha llamado? ¿A quién te ha llamado a darle libertad, a darle la bendición del Señor? Y sobre todo el evangelio del Señor. ¿Qué haremos? Y dice: por estas causas Jesús no atendió a todos. Y qué bueno hubiese sido que Jesús hubiese atendido a todos, cubriendo todas sus necesidades materiales. Pero Jesús vino a cubrir toda necesidad espiritual. Jesús vino a cumplir su ministerio. No se distrajo con tanta necesidad. Él tenía bien fija su meta. Él entendía bien lo que el Señor estaba pidiéndole. Por eso Jesús nos menciona que fue a diferentes aldeas de la región de Galilea. Él fue a dar libertad a los pobres, aquellas personas que nadie quería, aquellas personas que no se interesaban, que vivían relegadas en los pueblitos, en cada aldea. Pero Jesús fue a cada una de ellas. Eso es lo que el Señor le había pedido. Y créanme, hermanos, siempre hay mucha necesidad. Jesús nos enseña que hay mucha necesidad. Dice: la mies es mucha, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Y qué les dice a sus discípulos? ¿Para que haya qué? Para que haya más obreros, para que haya más siervos. ¿Por qué no les dijo Jesús: pidan más poder, pidan más tiempo, pidan más recursos materiales para cubrir cada necesidad? Lo que hizo Jesús: para atender la necesidad necesitamos más obreros. Y hermanos, yo deseo que en cada uno de los que estamos aquí exista ese obrero, para atender la mies, para empezar a trabajar, para empezar a bendecir a otros, para llevarles el evangelio del Señor. Hermanos, no pidamos por más cosas que esta,
Señor, manda más obreros. Que salgan de aquí obreros. Que empecemos a atender las necesidades del evangelio en esta ciudad, en este cuadrante de Culhuacán. ¿Y por qué no? Empezar a atender las necesidades que hay en otros países. Roguemos, hermanos. Roguemos por ello. Roguemos por más obreros. Tengamos esa convicción de cumplir el ministerio del Señor. Que haya líderes convencidos de cumplir esto que el Señor nos ha encomendado. Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Tú y yo tenemos que hacerlo. Jesús tenía muy claro lo que debería de hacer. Y se cumplió en él todo lo que se mencionaba en los profetas, en el Antiguo Testamento. Jesús vino a sanar, vino a ayudar, pero sobre toda cosa vino a dar el evangelio. Hagamos esto, hermanos. Atendamos esa necesidad espiritual. Cumplamos nuestro ministerio. El ministerio de niños se trata de eso. En el futuro tendremos el ministerio de jóvenes y se tratará de lo mismo. Cubrir la necesidad espiritual. Varones cubiertos por la necesidad espiritual. Mujeres cubriendo la necesidad espiritual. Necesitamos aplicar este principio en nuestras vidas. Y quisiera terminar con este pasaje, porque Pablo fue una de las personas que vivió con esta convicción. Primera de Timoteo 1:18, Pablo le está diciendo a su discípulo, a su hijo espiritual, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Siguiente, versículo 19. Y dice el versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de ellos. ¿Qué le estaba pidiendo Pablo a Timoteo? Ten convicción, hijo mío. Ten convicción, permanece en ello. Sé fiel hasta la muerte. Y veamos lo que dice 2 de Timoteo 4:7. El maestro de Timoteo, el papá espiritual, le dice de esta manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he cumplido el ministerio que se me ha encargado. Hermanos, ¿a qué ministerio Dios te ha llamado? Permanece en ello hasta que nosotros seamos llamados por el Señor. Tú y yo necesitamos esta convicción. Clama a Dios porque estas convicciones sean notorias en nuestra vida. Y créanme, hermanos, a veces no es que tengamos ausencia de luz o que nos falte la luz del Señor. Lo que nos dice la Escritura es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué estás amando tú en esta mañana? ¿Amas las convicciones de Jesús? ¿Las deseas en tu vida? ¿Quisieras exaltar y glorificar al Señor? ¿Quisieras deleitarte en Él? ¿Quisieras adorarlo de verdad? Necesitas desarrollar todo esto. Necesitas desarrollar una convicción de oración. Necesitas vivir de esta manera. Hermanos, vienen tentaciones, vienen pruebas, vienen necesidades a nuestra vida. Y tú y yo debemos de estar plenamente convencidos en la oración, de ser obedientes al Señor y cumplir nuestro ministerio. Que nada nos distraiga. Oremos.
oremos por ello. Oremos por líderes con convicciones. Oremos porque esos líderes no se distraigan por lo que el Señor les ha encomendado. Oremos por ministerios que no se distraigan por la necesidad, sino que cumplan el ministerio que Dios les ha encargado. Tú y yo necesitamos dejar las excusas y abrazar con amor las convicciones de Jesús en esta mañana. Y si estás listo para abrazarlas, y si tú quieres derramar tu corazón delante del Señor, ¿por qué no te arrodillas? ¿Por qué no te arrodillas en esta mañana y pides y clamas al Señor? Señor, yo necesito estas convicciones en mi vida. Yo no quiero vivir por vivir. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer lo que tú me estás pidiendo. Señor, yo estoy aquí en esta mañana rindiendo mi corazón, mi vida. Así como estoy, Señor, yo te pido y te suplico que me ayudes. Pide, clama al Señor. Hazlo con todo tu corazón. Derrama tu amor. Clama de verdad. Y digámosle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy viendo lo que tú hacías, Señor, por convicción. Pero esa convicción venía de esa relación tan profunda con tu Padre. Y tú, Señor Jesús, nos has acercado a esta relación, a esta comunión. Y no queremos, Señor. No queremos vivir en la mediocridad. No queremos vivir en la comodidad. Queremos vivir en tu voluntad, Señor. Como iglesia, como hermanos, como una iglesia, Señor, que transforma su sociedad, su comunidad. Que está dispuesta a obedecerte, Señor, que está dispuesta a cumplir el ministerio que nos has encomendado. Señor Jesús, suplicamos por tu voluntad en nuestras vidas, suplicamos tu ayuda, Señor. Hay tentaciones, hay pruebas, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Hay problemas, hay situaciones difíciles, Señor, que estamos atravesando. Y vemos a un Jesús muy bueno atendiendo cada necesidad. Tú sabes bien lo que nosotros necesitamos, Señor Jesús. Pero ayúdanos de verdad a enfocarnos a lo que tú deseas en nuestras vidas. Ayúdanos a orar por adorarte, Señor. A cantar para adorarte. A vivir de esta manera en nuestros corazones. En nuestros trabajos, Señor. En nuestra familia, en nuestra sociedad. Te lo suplicamos, oh Dios. Desarrolla estas convicciones en nuestra vida. Haznos fieles, Señor. Haznos leales a ti. Capacítanos, Señor. Danos todo lo necesario para ser fieles delante de ti. Seguramente, Señor, habrá personas que querrán echarnos por el peñasco. Pero nosotros permanecemos convencidos de que tú puedes librarnos, así como libraste a Sadrach, Mesach y Abednego, Señor. Tú los libraste del horno de fuego porque ellos confiaban y creían en ti. Tú ayudaste, Señor, y libraste a Daniel. Lo bendecías, Señor. Lo hiciste 10 veces mejor. Padre, te necesitamos a ti. Culhuacán te necesita a ti, Señor. Esta ciudad de México te necesita a ti. Este país, el mundo entero te necesita, Señor. Y rogamos, Señor, porque de esta iglesia tú levantes más obreros para atender el trabajo, el ministerio. Te lo suplico, Señor. Te suplico y te doy gracias porque se está atendiendo la necesidad allá en Tlapa, Señor. En la montaña. Gracias, Señor, por esos corazones dispuestos. Rogamos por esos pastores y porque se levanten aún más obreros, Señor.
Te lo rogamos, Señor, te suplicamos por el instituto que está en ese lugar. Te rogamos por cada seminario, te rogamos, Señor, por cada persona que se está preparando para obedecerte, Señor. Que nada los distraiga, que las necesidades, Señor, no se vuelvan una pared divisoria entre tu voluntad y en atender al necesitado, Señor. Rogamos por ello. Ayúdanos a llevar buenas noticias, Señor. Aquellas buenas noticias que traen gozo, que traen alegría, a predicar el año agradable del Señor. Te lo suplico y bendigo tu nombre por el Salvador y eterno Señor, Cristo Jesús. Amén.